¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Erika, Jensen, Yesenia, Ilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Qué bueno saber que se encuentren bien. Bien, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy día vamos a ver el tema del régimen de depósito, ¿ok? Y para ver el tema del régimen de depósito, primero vamos a hacer algunas preguntas. Una de las preguntas es justamente, ¿en qué casos debería de utilizar un régimen de depósito? ¿Cuál es el fin o el propósito de trabajar este régimen? ¿Cuál es su definición o en qué caso lo utilizarían ustedes? Erika, Jensen, Merly, Yesenia, Ilia. A ver, su opinión, por favor. Erika, Jensen, Merly, Yesenia, Ilia. Ojo que cada aporte es con nota. A ver, acá tengo tres aportes. Cuando es una compra grande, ¿no? Que se va a ir sacando por partes, según su demanda. Por ejemplo, en temas de campaña, ¿no? Para acá me dicen, cuando no va a ser nacionalizado, debe estar en depósito. No debe ser en depósito aduanero, hasta que se le asigne un régimen. Un ejemplo puede ser las concesionarias, ¿no? Que venden autos, que lo tienen en depósito, luego cuando lo venden, recién lo nacionalizan, con el dinero que se pagó por dicho vehículo. Son mercancías que ingresan y son exoneradas del pago de tributos. Ok, bien. Primero, según su definición,
permite el ingreso de ciertas mercancías al territorio nacional, el cual, aplicando este régimen, no está afecto al pago de impuestos, al menos cuando lo solicitas al régimen de depósito, cuando lo vas a solicitar al régimen de depósito. Ahora, ¿por qué solicitarlo al régimen de depósito? Bueno, lo que pasa es que hay casos que traen mercancía y a veces por temas circunstanciales sufres un desfalco económico, ya no cuentas con el dinero para pagar los impuestos y tú sabes que tienes un plazo de solo 15 días para poderlo destinar a dicho régimen que es importación. Y si es anticipada hasta antes de la llegada y no vas a contar con ese dinero por más del plazo mencionado, entonces lo solicitan al régimen de depósito. O en los casos que la mercancía es restringida y no cuentas con el permiso del sector competente, de igual forma, lo pasan al régimen de depósito. O también, por ejemplo, cuando hay clientes que no cuentan con el certificado de origen y no desean aplicarle el acogimiento posterior. Entonces lo que hacen es pasarlo al régimen de depósito hasta que llegue dicho certificado y con ello recién aplicar el tema de la liberación de impuestos. Entonces, como puedes ver, para estos casos muy particulares se aplica dicho régimen. ¿Ok? Es importante, sí, porque no permite gestionar pago de impuestos. Ahí tenemos una ventaja. Pero sí vas a pagar impuestos cuando la mercancía lo vayas a retirar del depósito. O sea, cuando tú ya vas a retirar la mercancía del depósito, en la gran mayoría de casos, no siempre, pero en la gran mayoría, se tiene que pagar los impuestos. Ahora acá viene una gran pregunta, ¿no? ¿Con qué regímenes se puede retirar una carga del depósito aduanero? Porque no se puede quedar toda la vida, ¿no? Esta mercancía en el depósito aduanero. ¿Se va a quedar por un periodo determinado? Sí, todavía no lo vamos a tocar, pero me interesa saber con qué regímenes puedo retirar la carga del depósito. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Solamente es importación para el consumo? ¿Es el único régimen en el cual podemos destinar la carga como parcial? ¿Qué pasa si yo traigo una carga que quiero destinarlo para una feria
pero no puedo hacerlo porque no cuento con la garantía. Entonces lo voy a pasar como régimen de depósito para luego obtener el tema de la garantía y continuar con mi trámite, ¿no? ¿Podría ser o no podría ser? Pero para ese caso ya no estaríamos hablando de una importación. ¿Qué otros regímenes sería entonces? Porque solamente me han puesto importación. Ahora sí. Estamos hablando entonces de admisiones temporales como admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para un perfeccionamiento activo, o caso contrario, un reembarque, ¿correcto? O sea que no necesariamente tengo que retirar mi carga como importación para el consumo, ¿no? Para lo que voy es que no es una obligatoriedad, es algo que puede ser opcional dependiendo cuál es el motivo o la circunstancia por la cual el cliente requiere de la mercancía, ¿no? Si es para un uso consumo, será una importación. Si es para una feria, será la admisión temporal para exportación en el mismo estado. Si será un insumo para transformarle en un nuevo producto, admisión temporal para perfeccionamiento activo. Si es para una devolución de carga al proveedor, será un reembarque, ¿no? Pero la obligatoriedad en la importación para el consumo en un depósito no necesariamente es este. Ya vemos que tenemos 4 opciones para ello, ¿sí? Y estos parciales se deben de retirar en un plazo no superior a cuánto y a partir de cuándo comienza. ¿Cuánto sería el plazo que debería de colocar el régimen de depósito? 12 meses. 12 meses contados a partir de cuándo. 12 meses contados a partir de la fecha de numeración de la declaración.
Es importante tener en claro ello porque el cliente te va a preguntar cuánto tiempo debería quedarse la carga en el depósito. Y con ello ellos se planifiquen también cuánto es el tiempo en el cual ellos deberían de retirar su carga. ¿Ok? Planifican sus ventas, planifican sus talleres, planifican sus ferias, entre otros detalles más. Claro, en el caso de mercancías perecibles puede haber una variación en el plazo porque va a depender mucho del vencimiento de la carga, ¿no? Ahí entra a tallar un poco el tema de la fecha de expiración de la mercancía. Si la carga vence en 9 meses, no le puedo poner 12. Tiene que ser 9 o menor, ¿no? Para que lo puedas retirar dentro de los tiempos y pueda ser comercializado o se pueda dar el uso o función que corresponde. ¿Sí? Mucho cuidado. Ojo también que no todas las mercancías pueden ingresar al régimen de depósito, eso lo sabemos, ¿ah? En el artículo 109 del reglamento recuerden que para que una mercancía no sea aceptada como régimen o al régimen de depósito, ¿cuáles son los requisitos o condiciones? ¿Qué mercancías no pueden ingresar al régimen de depósito? A ver. Es un promedio de 6 casos o 6 tipos de mercancía. ¿Cuáles son? Muy bien. Mercancías prohibidas, armas y municiones, menaje, explosivos, las que están en situación de abandono legal, ¿no? Correcto, las que han sido destinadas a un régimen. Todos los mencionados en el artículo 109 del reglamento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Todos los mencionados en el artículo 109 del reglamento. Eso va a ser, ese va a ser el detalle que te va a amparar, ¿no? Cualquier tipo de consulta relacionada a qué mercancías no se pueden acoger a este régimen. Ahora, trabajar un régimen de depósito en el ámbito ya documentario, en la liquidación, es la misma documentación que una importación para el consumo. O sea, ya en ese aspecto, creo yo que no vamos a tener inconveniente alguno. Es la misma documentación. Tenemos un manifiesto, tenemos un volante, tenemos un BL, tenemos una traducción y tenemos una factura.
Ahora, ¿la documentación ya es familiar o no? Manifiesto, volante, BL, no hay seguro y una traducción, una factura. Lo que sí va a variar, al menos en este ámbito de sistemas, es que yo voy a ingresar a la opción aduanas, ¿correcto? Pero de la opción aduanas, yo siempre le activo el XML para ingresar mi importación, ¿no? O un régimen de exportación más adelante. Pero cuando estamos hablando de régimen de depósito, no le coloques el check. Ingresas a aduanas sin colocar el check. Vamos a partir por ahí. Y luego vas a colocar el usuario de aduanas, contraseña 1, 2, 3, 4. Siempre va a ser así para los casos de depósito en SINTAD o régimen de depósito en SINTAD, correcto. Vas a ingresar sin colocar el check del XML. Ahora, la creación de la orden sí va a seguir siendo la misma. A ver, ¿cuál es el proceso para crear una orden? ¿A qué opción debería de ingresar? Cuarto icono, control G, ¿no? Ok. Luego clic en la N, ¿no? Desea aperturar un número de orden. Ok, le voy a dar que sí. Hasta aquí todo bien, ¿no? Fecha y el régimen, acá va a cambiar. Cuando hablamos de régimen de depósito, tomen apunte, vas a colocar el código 70. ¿Ok? Lo que pasa es que si tú ingresas al régimen de depósito colocándole el check por fuera, algunos códigos internos van a variar entre esta ventana y la ventana del XML. Algunos códigos internos varían. Y otra cosa que también no te deja visualizar la vista previa en la impresora. Es por eso que es necesario de que para los casos de importación sí ingreses con el XML y para los casos de depósito no coloques el check. Algunos códigos internos varían. Y eso puede alterar al momento de enviar la información a la aduana. Como diría, son diferentes plataformas. Ahora, después de 70, vas a colocar aquí despacho diferido, porque contamos con un volante, y en este caso el 01 de numeración de declaración. Mira, el XML es una plataforma en el ámbito del sistema en el cual es más sofisticada que la tradicional que se está utilizando. Y valida la información que enviamos nosotros como liquidadores a la aduana al detalle. Antes, esta versión del XML, que repito, es una versión un poco más sofisticada, perdón, que la tradicional, solamente se aplicaba para importación para el consumo. Hoy en día eso se ha aperturado para las exportaciones para darle la misma, vamos a poner en este término, prioridad en evaluación de campos, porque no hayan habido problemas con el tema, por ejemplo, anteriormente, de las rectificaciones de información o cuando se hacía autoliquidaciones por tributos o rectificación por valor y a las finales se terminaba, y te lo digo por experiencia, se terminaba coordinando entre la aduana y la agencia aduana para que vaya un liquidador a la aduana a agregar toda esa información a su sistema, a su base de datos. Y ese es un trabajazo. Para evitar ese tipo de inconvenientes o problemas con su sistema, hicieron un poquito más sofisticado el tema de la validación de datos, ¿no? Por los campos llamado hoy en día XML.
Sí, te lo digo por experiencia porque tuve dos experiencias. Uno en la aduana marítima, cuando estuve trabajando en Ranza, y otro en la aduana aérea en AUSA. Que justamente de este régimen de depósito había pasado un reconocimiento físico y se había encontrado otra mercancía que no estaba declarada, pero sí teníamos las facturas. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente nunca nos anexó la factura por esa mercancía. Entonces, al momento del reconocimiento físico, nos dice, no, aquí está la factura, esa carga sí llegaba, y se comienza a validar los pesos y demás datos. Se lo presentamos al especialista de aduana, y ya por criterio el especialista aceptó la inclusión de esa factura en esa DAN que no se había declarado. Pero lo que sí pidió, al momento que nosotros lanzamos la información a la aduana y comenzó a votar rechazo tras rechazo tras rechazo, y el sistema de aduana no aceptaba la rectificación que ya había habilitado el especialista. En este caso, como yo había liquidado la DAN en ese tiempo, nos mandaron, me mandaron en ese caso a la aduana para poder ingresar esa factura que era como de 40 ítems al sistema de la aduana. O sea, hay que ir a la aduana, ingresar, trabajar bajo su sistema, ingresar la información, que se guarde, se liquide, y esa información que se guarda y se liquida ya aparece en automático en el portal de la SUNAT. Y cuando ya esté ingresando en el portal de la SUNAT, ya en la agencia de aduana pueden comenzar a sacar los parciales de depósito. Hasta que no esté actualizado no se podía sacar los parciales. Fue todo un tema. Pero el sistema, imagínate que el sistema de la aduana, para que tengas una idea de lo que tú estás aprendiendo, algunos han conocido el sistema, es un nombre, pero algunos habrán conocido un sistema con pantallita negrita, pantalla negra y letras blancas. Esos sistemas medios antiguos, o cuando tú te vas a Metro a comprar algo, no tienen esa pantallita negrita con negritas, letritas blancas. Tiene su nombre, se me ha ido. Pero bajo ese formato de ese sistema trabajan en la aduana. Es un formato bien antiguo, déjame decir. Se me ha ido el nombre del software, lo tenía en la mente. Es un sistema Fox Pro, si mal no recuerdo. Y es bien antiguo. Tú te equivocabas en ingresar un dato, ponte de la serie 20 y estás en la 40 y querías actualizar un dato de la serie 10, se borraba los 10 que habías ingresado y tenías que comenzar de vuelta 11, 12, 13, o sea, era todo un tema ingresar información ahí. Lo que tú estás aprendiendo es un sistema súper sofisticado que te has dado cuenta que toda la información del B lo jala. En cambio ahí no, tenías que ingresar la información en el B y la misma información ingresarla en el A. Si en el B tú le pusiste un punto a finalizar en una serie, en el formato A no le pusiste, tenías que revisar en qué serie no habías colocado ese punto para colocarle y pueda tener compatibilidad ambos formatos. Todo un dilema. Pero es por eso que se comenzó a trabajar el tema de las versiones o los tipos de sistema de XML y el tradicional, que se me ha ido rotundamente el nombre anterior. Y en AUSA, en el aéreo, pues tuvimos también un caso similar, pero fue con una importación. En los aéreos en ese tiempo todavía no estaba mapeado el tema del XML, solo para los marítimos. Y fue el mismo caso, un caso muy parecido también, que se tenía que hacer un desdoblamiento de serie. Y también ir a la aduana, ingresar la información a la aduana, liquidarlo, y luego ya que está registrado se puede retirar la carga del almacén. Ahí está, sistema DOS, si no me equivoco, con el sistema DOS. Es antiguo, es súper antiguo. Pero con ese sistema aún siguen trabajando. Imagínense. Entonces, es por eso que hoy en día se trabaja con esta versión. Se está esperando que más adelante esto pueda cambiar también, ¿no?, en el depósito. Y se trabaje con el XML, ya que valida campo al detalle. Pero con el depósito, el régimen de depósito aún no está habilitado eso por la aduana. Es que para que eso habilite también entra un tema de base de datos. Y cuál es la capacidad de su servidor para poder almacenar todo este tipo de información.
Imagínate cuánta información va a viajar pues, de las más de 300 agencias de aduana a la base de datos de la SUNAT. O sea, tendría que ampliar también su capacidad. Pero así es todo un tema. Pero ya es un tema también que le compete más al Estado que a la misma SUNAT. Porque el Estado es quien invierte en eso. En la SUNAT solamente están para aplicar y trabajar con el sistema que ellos tengan en ese momento, ¿no? Sí, eso lo digo ya por experiencia. Tuve esas dos experiencias en la marítima y en la aérea, pero su sistema, como te digo, al ser antiguo, implicaría ingresar al detalle así minuciosamente cada serie. Y ahí sí no es como en Cintat, ¿no? Todo lo jala del B al A y soluciona el problema. 40 series en el B, 40 series en el A. O sea, las finales no terminan siendo 40, terminan siendo 80, lo que estás ingresando. También y ahí no puedes copiar de Word a ese sistema. No se puede copiar y pegar. Como es un sistema particular, como acá, por ejemplo, hacemos, ¿no? Lo copiamos al cuadro del chat y luego lo pegamos, ¿no? No, ahí tú lo puedes tener en un cuadro de chat o en un Word, pero no lo copia a ese formato. O sea, ahí tienes que transcribir toda esa información, tipearlo, ¿no? Así tenga códigos, colores, características, lo que fuese. Así que esa es un poco la diferencia entre estos sistemas. Bien, acá vamos a colocar 01. Código de aduana va a seguir siendo marítimo, 118. ¿Ok? Por lo que contamos con un BL. Y el cliente. ¿El cliente de qué documento sacamos este dato? ¿De dónde saco el nombre del importador? O cliente o persona que está trayendo esta mercancía al Perú. Muy bien, de la factura. Aquí en la factura, ¿cuál sería el nombre del importador? Genex Perú, ¿no? Muy bien, correcto. Genex Perú. Vamos a buscar aquí con el F1. Este aquí es. Gestores de negocios eléctricos de excelencia. No, tú dirás, ¿y por qué elijo él si acá dice Genex Perú? Lo que pasa es que este es el nombre, vamos a llamar en este término, comercial de la empresa. Pero si yo me voy a la consulta de RUC, según este número de RUC mencionado por aquí, a ver, ¿dónde está? Y te invito a hacer, es buscar esto, 2054-533-2338. Vas a encontrar en la consulta de RUC como gestores de negocios eléctricos de excelencia Sociedad Anónima Cerrada. Ese es el nombre, vamos a llamar en este término real, pues, ¿no? Ese es el nombre comercial, como se le conoce en el mercado. Por eso que he elegido a Genex. En referencia al cliente, bueno, voy a colocar acá el depósito. De aquí algún otro campo que tenga que ingresar o de frente le doy guardar. Resumen, ¿no? ¿Y qué debería de colocar en resumen de la mercancía? ¿De qué documento saco ese dato o completo ese dato? Un volante, manifiesto, traducción.
¿Es necesario que copie todo lo que dice la traducción o solamente una parte? Solamente con el nombre comercial nada más, ¿no? Interruptor eléctrico, me dicen por aquí. Ok, perfecto, yo les hago caso, ¿no? Interruptor eléctrico. Ya está. Ahora sí lo doy guardar, ¿no? Tomen apunte, ¿ah? Mi orden es 81. Apúntenlo ahí todos, ¿eh? Para que lo tengan ahí como modelo para su tarea. Buena pregunta, si los despachos, o perdón, si este régimen de depósito siempre se va a trabajar como despacho diferido, la respuesta es no, porque también un despacho o régimen de depósito se puede trabajar como anticipado. Sí se puede, sin ningún problema. Puedes trabajarlo como anticipado o caso contrario como diferido. Tiene esas dos alternativas. Claro que si es anticipado, no habría volante de despacho. De frente tendríamos el número de manifiesto. ¿Todo bien hasta ahí? No, sí está bien, es bueno que pregunten. De todas maneras, tomen apunte, revisen el artículo 62 del reglamento. Artículo 6.2 del reglamento. El cual, también, ¿no? Una cosa es que te lo diga el profesor y otra cosa es que tú tengas el sustento, ¿no? El profesor también se puede equivocar. Puede tener la fuente, siempre exige la fuente de información. Así que artículo 62 del reglamento te va a ayudar muchísimo a poder validar lo que te estoy mencionando, ¿no? O sea que si mañana más tarde te preguntan eso ahora a ti, tú ya sabes de dónde, cómo responder y de dónde sustentar. Bien, ahora pasamos a dar terminar y me voy al formato B. Lo bueno del régimen de depósitos es que tiene la misma estructura que una importación. O sea que se ingresa tal cual como si fuese una importación, con la diferencia que no se paga impuestos y que trabaja con los mismos documentos que una importación. ¿Qué debería de comenzar a registrar aquí? Los documentos, ¿no? ¿Y con qué documento debería de iniciar mi registro de documentos? Con la factura. Acá el número de factura sería el SIN 001921 con fecha 22 del 4 del 2015. Entonces, colocamos el número.
y la fecha. Y para ingresar el BL, ¿qué código utilizo? Código 02. ¿Qué datos debo de registrar en el documento de transporte? ¿Qué datos te exige el sistema? El número de BL, ok, ¿qué más? En ese campo te pide el flete. Ujú. No, solamente estos datos. Al menos en este casillero, ojo. Ya más adelante nos pedirán más datos, ¿no? ¿Correcto hasta ahí? Ingresamos certificado de origen. Muy bien, correcto. Yo no voy a agregar ningún certificado porque no cuento con dicho documento.
Ahora voy a continuar. Voy a agregar la factura. Y a ver, ¿qué Incoterm tenemos en la factura? ¿Con qué Incoterm estamos trabajando? Pero te has dado cuenta que solamente dice el Incoterm, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahí? Aparte del Incoterm. Otro dato más. No. El año, acuérdense que cuando el Incoterm no mencionaba el año, se entiende que es de la última versión. Pero falta un dato más ahí. El lugar de transacción o el lugar de entrega, ¿no? Muy bien. Se entiende que al ser un Edgeworth, ¿no? Debe ser en fábrica, ¿no? Y si hablamos que es en fábrica, tendría que ser en la ciudad del vendedor, ¿no? Que está en Irlanda del Norte, que este es el país, pero la ciudad ¿cuál es? Lisburn. ¿Correcto? Es decir, un Exworth Lisburn, porque es en fábrica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Enter, Enter. Proveedor. ¿Cuál sería el nombre del proveedor aquí? Obelis Network, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si encontramos aquí. Ahí está. Obelis Network. ¿Te has dado cuenta que acá en el depósito no me piden el tema del medio de pago, ¿no? Acá tenemos una diferencia entre el XML y este otro formato, ¿no? Bueno, de frente le doy guardar y continuar. País de embarque. ¿De dónde saco este dato? País de embarque. ¿De qué documento? Del BL me dicen algunos, a ver. ¿Cuál sería el país de embarque? Ahí tenemos el puerto, London. London es la ciudad. ¿Cuál sería el país? Si no conocemos, googleamos, no hay problema. Vamos a googlear. O sea, en el trabajo lo hacemos, así que no se preocupe. Coloca el nombre del puerto que tú ves en pantalla y luego indícame, perdón, en qué país se encuentra.
Reino Unido. Correcto. Vamos a buscar acá. Reino Unido. Cantidad comercial, peso bruto y peso neto, porque la unidad física, acuérdate que lo vamos a determinar en función a su nomenclatura. ¿Cuál sería, o de dónde sacaría la unidad comercial, el peso bruto y el peso neto? A ver, la cantidad comercial, ¿de dónde sacamos este dato en primer lugar? Ya, la cantidad comercial de la factura, comparto su idea. 8 unidades. ¿Ok? Vamos a ir ingresando. 8. Unidad física vacío. Peso bruto. ¿De qué documento saco el peso? Perdón, ¿de dónde saco este dato? ¿De qué documento? Del volante, el peso bruto. Está en toneladas, está en TM. 2.507. Si está en toneladas, en kilos, ¿cuánto será? 2.507 toneladas, ¿cuánto sería en kilos? $2.507, correcto. Por 1000, muchachos, así es. Y el peso neto debería sacarse de un packing list, ¿no? Pero tenemos packing list o en el BL, perdón, o en la factura menciona el peso, ¿no? Lo menciona. Y tampoco contamos con un packing list. ¿Qué se hace en los casos que no tenemos packing list? ¿Recuerdan? ¿Qué hacíamos para determinar el peso neto cuando no tienes packing list?
¿Cuál es la fórmula para calcular ello? Efectivamente, multiplicar el peso bruto por el 95%. Esa es la idea. Esa fórmula no tan solo tiene que hacerse cuando tengamos este sistema, sino hasta de forma manual, ¿ok? Cantidad de bultos según el volante. El volante nos menciona que tenemos 2 bultos recibidos, ¿ok? 2 bultos recibidos. Y este US nos indica la moneda de la factura. ¿La factura en qué moneda se encuentra? A ver, vamos a ver. ¿En qué moneda está la factura? ¿Euros? ¿Dólares? ¿Americanos? ¿Canadienses? Pero también existe el dólar canadiense, ¿eh? Dólar americano. Tipo de cambio del día de hoy. Ojalá con la anterior. Acá me pide el precio de la serie. ¿Cuánto cuesta o cuánto tiene como valor la serie número 1 y la única en factura? 145.915.76. ¿Tenemos póliza de seguro? ¿Teníamos póliza de seguro en la documentación? No tiene póliza, ¿correcto? Se le va a colocar código 1, ¿correcto? Y no asegura. Y en cantidad de ítems, 1. Como es un ítem en lo particular, como es un ítem en particular, se va a colocar el mismo valor de la serie. 145.915.76. ¿Por qué? Porque si revisamos la factura al tener una serie, implicaría que el total debe ser el mismo. Al menos que tenga un gasto adicional que lo mencione muy aparte del valor de la serie, ¿no? Pero no es el caso. Ahora, pregunta para ustedes. Yo cuando hago un enter aquí, me salta de frente al campo 8.15. ¿Qué dice el campo 8.15? Gasto de transporte, manipulación y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque, en moneda de transacción. ¿Por qué te piden este dato con carácter obligatorio? Porque para hallar los tributos que necesitas, FOB, flete, seguro, ajustes. ¿Estamos hasta ahí? Yo con un valor export no puedo hallar los tributos, ¿sí o no? Yo necesito el valor FOB. Y para hallar para llegar de un export a un FOB, ¿qué me faltaría? Para llegar de un export a un FOB, ¿qué me faltaría?
El seguro, a ver, donde tendrías que ir primero es al BL y buscar si tenemos gastos en origen. ¿Y tenemos gastos en origen o no? Ahí está. 906.72 sería el gasto en origen. Y podemos decir que 427.56 sería el flete. Ya la suma de los dos te va a dar el total, ¿no? Entonces, aquí en este campo colocaría 906.72 dólares para que la suma de los dos me dé mi valor FOB. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y el flete sería el monto de 427.56. Mira lo que va a pasar, ¿eh? Yo le voy a dar un enter aquí y va a saltar en automático a guardar. ¿Por qué no pasa por seguro? Porque le coloqué el código 1. Y eso aquí implica que el sistema va a calcular el seguro de aduana o seguro de tabla. Le doy guardar. Por favor, saquen un print de pantalla. Saquen un print de pantalla para que tengan un bosquejo de lo que ustedes van a hacer como trabajo más adelante. Muy bien. Pasamos continuar, luego agregar. Confirmen la clasificación arancelaria de este interruptor eléctrico de potencia de media tensión. ¿Cuál sería su nomenclatura? Y confirmen si es la correcta. Interruptor eléctrico de potencia de media tensión en vacío, 13.8 kV, 25K. A ver, confirmamos su nomenclatura, por favor.
A ver, ¿cuál es su nomenclatura, por favor? A ver, confirmen, por favor, si ya tienen la nomenclatura. Erika, Jensen, Merly, Yesenia, Ilia, Jocelyn. Confirmen por el chat, por favor. Muy bien. 85, 35, 30. Esa es la clasificación correcta. 85, 35, 30, 0, 0, 0, 0. ¿No? Muy bien. País de origen, según la traducción que nos dice, Inglaterra, ¿no? O sea, se ha comprado en Irlanda del Norte, pero el origen es de Inglaterra, más conocido como Reino Unido.
Bien. ¿Está? Irlanda del Norte. País de adquisición. Se le da enter a toda la serie, a todos los campos. Valor. Cantidad de bultos. Como es una sola serie, jala toda la información. Clase de bultos. ¿Dónde veo la clase de bultos? ¿En qué documento voy a ver la clase o tipo de bulto? ¿Y cuál se...? Ajá, acá tengo dos datos. Me dicen el volante. No. En este caso sería el BL. ¿Qué tipo de bulto sería ese? El que ustedes ven en pantalla. ¿Dos qué? Ajá, vamos a googlear. ¿Qué cosa es case? Me dicen por aquí. A ver, investiguemos en internet. ¿Qué son case? En inglés. Correcto, cajas. Vamos a investigar, ¿no? 8 unidades, ¿recuerdan? Y la unidad física también es U. Te das cuenta que las 8 unidades comerciales se repiten como 8 unidades físicas, ¿no? Nombre comercial. Vamos a la traducción. Interruptor eléctrico. Marca Obelis. Networks. LTD. Modelo BVRP 17. Ahí está. En la primera fila se repite otra vez el nombre comercial.
Ahora vamos a colocar clase variedad que nos dice de potencia de media tensión. En vacío. 13.8 KV 25 KA. Uso. Voy a colocar un poco redundante, pero uso eléctrico. Material, no tenemos material. No tenemos más datos. No, lo que puedes agregar aquí, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Pero sería la característica en inglés, ¿no? BV RT17 Retrofit USB. Y ya contamos con toda la información. Luego, ¿qué hacemos? Guardar. Vamos a darle ver nuevamente. Listo. Saquen un print de pantalla aquí, por favor. Y luego, continuar. Como puedes ver, todos los campos bien ingresados, excepto dos que están en negativo, ¿no? ¿Cuáles son esos dos campos que están en negativo y por qué creen que están en negativo? A ver. ¿Qué campos son y por qué? El seguro porque fue calculado por el sistema, ¿no? En función al valor FOB. Y la unidad física porque dejamos el campo en cero, me dicen, ¿no? Y se actualizó según su partida. ¿Es correcto? A ver, no veo respuestas. Así es, correcto. Correcto. Acuérdense que la unidad física se saca en función a la subpartida nacional. Algunos me preguntan, profe, no llegué a visualizar ese dato. Aquí. Enter.
Unidad física, U. Unidad. Es por eso que se igualó la unidad comercial con la unidad física. 8, 8. Ahora, esto se puede actualizar si tú le das terminar. Justo te va a pedir ello, ¿no? La unidad física en ítem dice 8 es diferente al total general 0. ¿Desea reemplazar? Sí. De seguro no te va a preguntar eso porque es un dato que ya le corresponde al sistema calcularlo. Así que no habría problema alguno. Si no te pregunta, no te preocupes. Igual, como puedes ver en el cuadro de totales, ya las diferencias se encuentran en 0 porque el sistema ya validó esta información. Luego de ello, aceptamos. Y me pregunta si desea generar los datos del B al A. Le voy a dar sí. Muy bien. ¿De dónde saco el dato del número de manifiesto? Del volante. El primer filtro es el volante. El volante dice manifiesto 2606 y acá en el manifiesto también se ha colocado con 2606. Vamos a ver si el sistema valida esta información, pero antes de ello hay que ver de qué año es. Del año 2015, 2606 del 2015. Voy a colocarle 2015 y aquí 2606. Y voy a hacer clic en el botoncito de la letra I para que el sistema en automático pueda jalar esta información del manifiesto. Y como ves ya jaló la nave, la fecha de descarga, la empresa de transporte y el almacén. Vamos a validar si es cierto. Ahí está. La nave, la empresa de transporte, fecha de descarga y el almacén. Son los mismos datos que el sistema en automático ha jalado como información. Ahora, la forma de pago, ¿de qué documento se extrae este dato? Forma de pago, ¿ah? No medio, sino forma de pago. ¿De la factura están seguros? Sí, en importación también se pueden jalar esos datos de manifiesto, solamente tienes que colocar bien el año, nada más. Porque si colocas de frente el número de manifiesto y jalas el dato, te va a jalar otro dato que no es el que tú tienes en tu documentación. De la factura. La factura, ¿qué te dice aquí? En este casillero, ¿no? ¿Qué tipo de pago será? ¿Contado? ¿Crédito? ¿Sin pago? ¿Cómo se le considera?
contado en dos partes o crédito sería diferente. Crédito, ¿no? Porque el contado es pago al 100%. Acá es en dos partes, así que se entiende que es un crédito. Enter. No es necesario colocar el rango de fechas. Continuar. Y luego continuar. Antes de ingresar estos datos, ok, voy a darle guardar y terminar, porque quiero validar esta información de la cabecera. Régimen, tipo de despacho. ¿Qué tipo de embarque es? Directo, consolidado, consolidado de uno a uno. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el documento de transporte. ¿Qué tipo de carga es esta? Carga consolidada, carga LCL, ¿correcto? Si es un consolidado, entonces se entiende que aquí voy a colocar el código 2. Y acá se mantiene con numeración. Mira qué importante es revisar datos de la cabecera, ¿no? Y te has dado cuenta que esta cabecera, a diferencia del XML, no bota el cuadrito que nos bota en el anticipado diferido, ¿no? Que nos pide ingresar el tipo de llegada, el establecimiento anexo, si requiere regularización o no. Acá solamente nos pide un solo dato, ¿no? Por eso le decía que el entorno para el llenado de la DAM cambia, ¿no? Varía. Acá sigue siendo el mismo. Guarda. Al ser una carga consolidada, ¿se tiene que ingresar el número de contenedor o no? ¿Qué dicen ustedes? No, no vas a ingresar. Correcto. Porque como es una carga consolidada, ¿no? O llamada también carga suelta, esta es una información en la cual cuando tú retires tu carga no vas a retirar el contenedor, vas a retirarlo por paletas, ¿no? O cajas. Así que no, no vas a ingresar este dato. Estos datos se siguen manteniendo, acá no voy a tocar absolutamente nada, solamente acá voy a darle un valor agregado con el mouse de forma directa al depósito aduanero, porque esta carga va a ingresar a un depósito, o sea, actualmente está en Neptunia, por ejemplo, pero se tiene que ingresar la carga a un depósito aduanero, por ejemplo, me dicen que va a ingresar al depósito aduanero depósitos y ventas, ¿no? Porque ese dato sí no lo vas a encontrar en ningún documento, eso lo elige el mismo cliente, a qué depósito ingresa. Entonces me dice, va a ingresar al depósito aduanero, depósitos y ventas S.A. Yo voy a agregar acá, depósitos y ventas, ahí está, S.A. Tiene otro código diferente al de Neptunia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la carga al momento que se destina a depósito, y si me sale por un canal naranja, en automático voy a trasladar la mercancía en el físico de Neptunia a depósitos y venta. Y cuando llegue a depósitos y venta, la mercancía va a tener un plazo de ¿cuánto tiempo como máximo? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto es el tiempo máximo? Ya se pone en automático, ¿no? 12 meses. ¿Es lo que dice la norma o no?
Es lo que dice la norma, ¿correcto? Así es. Y luego le doy guardar. Continuar. De todas maneras me voy a ver. Voy a validar que toda la información se encuentre grabada aquí. Como puedes ver, ha jalado toda la información que hemos ingresado en el formato B. Le doy continuar. Y luego terminar. No he ingresado contenedores. Deseo ingresarlos, no, porque es una carga consolidada o carga suelta. Todos los campos están ok. Aceptar. Deseo que el sistema liquide. Bueno, de todas maneras hay que darle sí porque es un tema de una formalidad para que guarde los datos. Pero todos sabemos que no va a calcular impuestos. Continuar. Ver orden. Liquidar. ¿Ves? No hay pago de impuestos. No hay pago de impuestos. Hay una preliquidación que supuestamente pagaría, pero todos sabemos que en el régimen de depósito no paga. ¿Listo? Y bueno, con esto, con esta orden 81, me voy aquí, control P, 81, pantalla. Ahí está, aquí tenemos la aduana, el cliente, empresa de transporte, el almacén, el depósito, fecha de descarga, el pago a crédito, el valor FOB, flete seguro, puerto, cantidad de bulto, tipo de bulto, fecha de embarque, BL, cantidad comercial, unidad física, peso neto, peso bruto, subpartida nacional, país de origen, país de adquisición, descripción de la mercancía, número de factura, fecha, empresa, los datos generales y otros datos generales. Aquí tenemos el formato A y acá pasamos a ver el formato B. Ahora, ojo aquí. En el tema de formatos, tú vas a presentar solamente a la aduana el formato A y A1, ¿ya? El formato B, en el caso que salga a presentar a la aduana, no es obligatorio, sino que el sistema te permite ingresar formato B. ¿Por qué? Porque cuando se saquen los parciales de depósito como importación o admisiones temporales, esos regímenes te piden formato B. Entonces, para que no estés haciendo un doble ingreso en el sistema, este sistema lo que hace es, en el depósito ya te pide esa información. Cosa que cuando saquen los parciales, ya están todos los campos ingresados. ¿Estamos hasta ahí? Este es el formato B. Los valores es precio de export, gasto, valor FOB, flete, y el seguro no va a aparecer porque es de tabla, porque como es ficticio no aparece ahí como valor. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el llenado del régimen de depósito? ¿Fácil, difícil, más o menos?
cambian algunos códigos, algunos entornos. Ojo aquí, me preguntan, a ver, este detalle. Si tú ingresas con el XML, mira lo que va a pasar. 1, 2, 3, 4. Ya sabes, XML. Yo le voy a dar control P. Coloco 81, que es la orden de depósito. Mira el mensaje que me va a salir. Esta orden no corresponde a imprimir por este aplicativo, solo órdenes con XML. Por eso le decía que no trabaje en el depósito en XML porque no te va a permitir la vista previa. En cambio, en la otra ventana, sin el check del XML, sí te permite. Este es un poco como para comprobar que la información que se está brindando es la correcta. ¿Sí? Entonces, minimizo esto de aquí. Me voy al que no tiene XML y sí me va a permitir gestionar la vista previa. Este trabajo, esta orden también lo van a ingresar ustedes, ¿ah? Como tarea, pero ya todavía a partir del día jueves o viernes. Pero es necesario que ya vayan descargando esta documentación que está en la 4ª sesión, ¿sí? Vayan descargando, vayan revisando los documentos. El a ellos se sube a la misma opción, aquí. Correcto, así es. Todo es en el mismo enlace. Donde has subido el marítimo, ahí puedes subir el aéreo y más adelante vas a subir tu régimen de depósito. Todo es en el mismo enlace. Se puede anexar más documentos, no se preocupe. Por supuesto. Esos tres casos que ustedes van a resolver del marítimo, del aéreo, que ya lo tienen que ir resolviendo, imagino que ya habrán coordinado con el área académica para la separación de la computadora, y el régimen de depósito que los voy a pedir ya a partir del día jueves que vayan pidiendo máquina. Esos tres ejercicios, esas tres tareas o actividades se van a promediar y van a tener una sola nota. Así que les recomiendo que lo hagan bien, revisen bien el video, revisen bien sus apuntes. Quiero buenas notas, por favor. Quiero buenas calificaciones. ¿Sí? Ya saben que tienen que descargar la documentación 4 para que vayan revisando el tema del depósito aduanero. Consulta, ¿qué les ha parecido hasta el momento? Porque ustedes saben que ya este viernes cerramos el módulo de ingreso del liquidador, pero ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido el curso? Más o menos, interesante, hay que practicar, alguna apreciación, no lo sé, algún apunte, alguna observación. Prefiero ingresar exportaciones, claro, porque hay menos documentos. Eso sí, las exportaciones tienen menos documentos. Es un poquito más sencilla, se puede decir. A ver, me interesa este comentario, dentro de todo lo que me están enviando, claro está. Me dicen por aquí, y es algo que yo también había escuchado. Muy interesante, prefiero ingresar una EXPO, mucha práctica, interesante. Me dicen que quien trabaja en exportaciones no tiene vida, ¿no? Eso es mentira. Lo que pasa es que las exportaciones, mira, las exportaciones no tienen un horario, ¿cómo te puedo decir? En el tema operativo, no tienen un horario de salida, ¿no? Fijo, ¿okay? Porque la carga puede salir a las 6 de la mañana como a las 12 de la noche, ¿no? O sea, los vuelos en el ámbito aéreo salen cada media hora, una hora del aeropuerto, ¿no? Y en el caso de los marítimos salen cada semana, pero es todo un proceso logístico que tiene que cumplir. En el ámbito operativo puede ser, ¿no? Que tengan, o sea, mayor trajín.
Pero en el ámbito administrativo, en el cargo que tenemos nosotros como liquidadores, no mucho. Comparte un poco la idea que es más fácil ingresar una exportación que una importación, pero que no tengas vida exactamente, no. Ya depende mucho de tu habilidad, ¿no? De tu rapidez con la computadora. Te das cuenta que no es complicado el sistema y la documentación tampoco. Sí, sí. Más es en el tema operativo. O sea, si eres despachador o despachadora, yo sí te puedo decir por experiencia que si te llaman a las 11 de la noche y tienes que estar en el aeropuerto a las 12, tienes que volar. Porque si tú no llegas al aforo con el oficial, olvídate, tu embarque se queda y ya no sale de acá hasta el día siguiente. En el aéreo, bueno, es así usualmente. Qué bueno que haya resuelto varias dudas. Es importante. Ya se han dado cuenta que la gestión documentaria siempre va a ser importante para todo lo que ustedes se propongan, ¿no? De todas formas. A ver, voy a pasar lista. Merly, Erika, Ronald, Jensen, Ilia, Catherine Yesenia y Jocelyn. Tú sabes que en volumen operativo, en una agencia de aduana, los tres regímenes que más vas a ver: importación para el consumo, exportación definitiva y régimen de depósito. De ahí el resto no es que no lo veas. Ves, pero son casos muy esporádicos. Si tú no tienes esta base, obviamente los demás regímenes se te puede complicar. Ingresar a admisiones temporales es igual que una importación. Ingresar a una exportación temporal, sea para perfeccionamiento pasivo o para reimportación del mismo estado, es como una exportación definitiva, o sea, porque es la misma documentación. Si tú no tienes la base de estos tres regímenes, puedes perderte un poco en los que acabo de mencionar. Ese es el detalle. Por eso que yo me concentro bastante en explicarles punto por punto, paso por paso, cómo llenar una DAM de importación marítima con certificado, con restricción, diferido, ¿no? Entonces, porque esto es de tu día a día. ¿Qué varía en una misión temporal? Que no paga tributos y que va a anexar solamente una garantía. De ahí el resto es lo mismo, la misma documentación. Y que va a haber una declaración jurada que te va a decir por qué motivo estás haciendo la exportación, la admisión temporal, por ejemplo. Algunos lo hacen para feria, otros lo hacen para investigación, otros lo hacen por alquiler. Es lo único, porque después la documentación es la misma, ¿no? Volante, BL, seguro, factura, traducción, packing list, permisos. No, varía. Pues si no tenemos esta base, probablemente te puedas perder. Pero si ya tienes una base como la que estamos llevando ahora, ten por seguro que no vas a tener ningún inconveniente. Y hoy, más aún, ¿sabes por qué? Porque algunos dirán, profe, es lo mismo, ¿no? Bueno, ustedes ya están experimentando que el tema de la educación virtual, ustedes lo están aprendiendo como si fuese un presencial. Y, y eso a mí no me cabe la menor duda porque acabo de ver sus trabajos, el tema de llenado de DAM. Pero hoy en día el trabajo es remoto, señores. O sea, tú lo que estás haciendo conmigo ahorita es como que yo actualmente fuese tu jefe de la agencia de aduana y estemos dándote una capacitación de inducción para que comiences como liquidador, porque después ya te mandan los documentos y tú solito te comienzas a desarrollar con la computadora, con tus documentos, comienzas a ingresar tus datos en el sistema tal cual como lo acabamos de ingresar, ¿no? Entonces, el trabajo remoto es el mismo, todos los liquidadores estamos trabajando de la misma forma. La garantía global lo puede, mira, en el ámbito de definición lo pueden encontrar en el artículo 160 de la ley. La garantía global es un número de cuenta que particularmente lo entrega un banco o una compañía aseguradora, indicando un monto X, el cual tiene como cobertura el cliente para que de esa garantía, como decir una tarjeta de crédito, ¿no? Que tiene una línea, ¿no? Un monto X, y donde esa garantía
se va a comenzar a cobrar los tributos, siempre y cuando aduana lo exija. Para eso sirve la garantía global. Y eso se declara en el sistema. Para eso ya se tiene que registrar al momento que colocas al cliente, bueno, el número de la garantía para que de ahí lo jalen automático. ¿Sí? Bien, en la siguiente clase vamos a ver ahora temas de parcial, por ahí les voy a indicar cómo generar un parcial, por ahí también capaz tenemos alguna práctica adicional con el tema de nomenclatura, así que hay que repasar un poco el tema de nomenclatura y no se olviden que el día viernes tenemos examen final, así que les recomiendo que desde hoy ya vayan repasando todo lo que hemos visto, desde la clase 1 hasta la clase que vamos a tener el día miércoles, no esperen el día miércoles para recién estudiar. Vamos repasando un poco porque el día viernes tenemos evaluación final. ¿Vamos hasta ahí? Bien, muchachos, los dejo, cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden la salud de toda su familia, que es muy importante, por favor, no bajar la guardia. Y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Voy a tratar de que sea fácil el examen, no se preocupen. Nos vemos, cuídense. Adiós, gracias, igualmente, cuídense mucho.